360. Estamos de vuelta en ECO 360. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Zulay Rodríguez. Buenas noches. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. El tema que tenemos planteado, el tema del PRD, que lo habíamos titulado Kamikazes y Jinetes, porque vimos un polígrafo, una entrevista que usted hizo. Los kamikazes y los jinetes del apocalipsis. Sin embargo, un pequeño paréntesis, temas relacionados. El tema de la crisis del PRD creo que tiene muchas aristas, pero una de las consecuencias de la crisis es la división en la Asamblea. Usted habló de 13 versus 9. Exactamente. Eso es una realidad. 9 que la bancada PRD actual, o sea, la que está en la Asamblea ahora mismo, está dividida en 13 y 9. Ajá, somos 22. Correcto. Sin contar los que han están sido... impugnados, correcto. Que pronto, Dios primero, se les va a comprobar que la causal que ellos, en base a las impugnaciones, y tienen que reintegrarse a la bancada del PRD. 9, los que denominan los kamikazes, la prensa, y 13 que pertenecerían, vamos a decir, o tienen afinidad con el clan de Vinicio Robinson. ¿Cuán frágil es el acuerdo de gobernabilidad? No, es bastante fuerte. Pero ¿cómo va a ser fuerte si son 13 y 9? Es que... Si hay división. ¿El acuerdo es con 13, el acuerdo es con 9, el acuerdo es con no. los que están detrás el acuerdo de gobernabilidad, que es por el país, que tenemos que ver lo de la constituyente, la descentralización, tema de las impugnaciones, tema de la canasta básica familiar, los 22 estamos unidos. Ahí no hay desacuerdo. Nosotros tenemos que respetar ese acuerdo. En temas internos del partido, ahí sí puedes tú señalar que hay fragilidad. ¿Dónde entra el tema de la transparencia y la fiscalización en esa agenda? Porque no se ha podido citar a la Contralora con algunos miembros del PRD que han apoyado o han dejado de apoyar para tener la cantidad de votos que se requieren para citarla. Yo puedo explicar esa parte. Mira, ahí no hubo desacuerdo. Es más, los 22 del PRD estamos de acuerdo en citar a la Contralora. Pero el problema fue que cuando solicitan que la Contralora comparezca, había un cuestionario de 3 preguntas. Y ya varios de la bancada, eso fue casi a las 8 de la noche, y los de la bancada ya se habían ido. Se fueron como unos 5 o 6 y no sabían que el cuestionario se iba a presentar. ¿Qué solicitamos nosotros? Nosotros solicitamos que el cuestionario se ampliara porque nosotros consideramos que 3 preguntas es insuficiente para demostrar todos los delitos y desgreño administrativo que ha causado la Contralora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, ampliemos el cuestionario. Solicitamos la ampliación del cuestionario y nosotros entonces en este momento estamos solicitando presentarlo para citar nuevamente a la Contralora. Pero en este momento, si tú vas al Pleno, hay prioridad para muchas cosas. Hay prioridad por el presupuesto de la ACP. Hay prioridad para aprobar la ley que le quita los escoltas a las ex esposas de los exmandatarios. Y hay prioridad también por el presupuesto nacional. Entonces, como hay tantos temas, no se ha podido nuevamente citar. Pero no solamente queremos citar a la Contralora, también queremos citar a la Procuradora, donde tenemos un cuestionario de 51 preguntas. O sea, en esto... O sea, ¿usted considera que independientemente de las pugnas, o sea, la división esta del PRD que provoca que haya 2 grupos, no pone en juego o hace frágil el acuerdo? No, para nada. Para nada. Una cosa es, como yo señalé, el país. Para nosotros el país es primero y otra cosa es el partido. En el partido hay jaladera de greñas, hay jaladera de cabellos, hay golpes, insultos, como en todas las bancadas. El problema es que el PRD lo ha exteriorizado hacia afuera y hacia los medios. También yo tengo entendido que en CD hay una lucha interna muy grande en este momento. Y también en el panameñismo se tiene que ver esto. Lo que pasa es que ellos los trapos sucios los lavan en casa. Nosotros, lastimosamente, se está haciendo hacia afuera y pues los medios de comunicación tienen conocimiento. ¿Cuánta responsabilidad cree usted que tiene Ricardo Martinelli en lo que está pasando en el PRD? Mucha. A nivel interno, mucha. ¿Y actualmente tiene alguna relación con los 13 o con los 9 o podemos decir que está detrás? Si tú buscas lo que salió en un programa de televisión, te das cuenta que hubo 3 legisladores, uno que recibió 5 millones de dólares. Aquí. Hay una relación directa, para mí es sentido común. Por supuesto, y es un hecho público y notorio, y nosotros hemos pedido explicación. Y por eso que nosotros le pedimos a Dulcidio de la Guardia citarlo. Él está citado, pero no se ha puesto fecha, para que explique quiénes recibieron,
quiénes no recibieron y cómo se utilizaron esos dineros. Él tiene que hacer sus auditorías. El problema en este momento es que la población siente que el gobierno está muy lento, muy lento, y va como a pasos de tortuga. Y la población quiere que ya solucionemos, pero no podemos solucionar si tenemos una contralora y tenemos una procuradora que en este momento responde a Ricardo Martinelli. Hoy pasó algo en la Asamblea que tiene que ver con las impugnaciones y una reforma que se presentó. Ay, Dios mío, esto va a ser jaladera de greña, pero de parte de CIVI hacia nosotros. Sí, tal vez no está vinculado directamente al PRD, sí, está vinculado. pero sí, bueno, está a otros partidos también, porque hay varios impugnados. y al PRD, sí. O sea, es un tema de hoy, es importante y por eso creo relevante incluirlo. Una de las preguntas que nos hacíamos acá en este programa y que se ha planteado en algunos foros es si estas impugnaciones, en algunas de estas impugnaciones se demuestra que quien fue favorecido con el voto utilizó recursos públicos, cómo la legislación podía permitir que si se le comprobaba a una persona que utilizó fondos públicos, es decir, que cometió actos delictivos, cómo esa persona podía volver a correr entonces como en nuevas elecciones. Como en el caso del bebedero. Como pasó en el bebedero. 5 millones de dólares se le demuestra, hay una sentencia donde los magistrados señalan se anulan las elecciones, nuevamente tenemos que convocar, ella corre con los mismos recursos estatales y por supuesto con esos recursos estatales gana. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Bueno, son dos cosas. Uno, que por ejemplo nosotros tenemos 3 diputados que no fueron impugnados, no utilizaron recursos estatales, pero como se anuló la totalidad de las elecciones, fueron afectados. Ellos, de acuerdo a la modificación que hizo Pedro Miguel González, ellos automáticamente, si no fueron impugnados, se le tiene que dar sus credenciales. La segunda que introducimos hoy, tienes la primicia, porque te estás llevando esta primicia, establece que de acuerdo al artículo 339, numeral 14 del Código Judicial, si se comprueba que los candidatos impugnados se demuestra la causal del numeral 14, por ejemplo, utilización indebida de recursos estatales, automáticamente se anula su participación. No pueden participar en las elecciones y en su lugar se va a proclamar en electos, si son los circuitos uninominales, o sea, uno, el segundo candidato más votado. Y si es en los circuitos plurinominales, es decir, muchos candidatos, serán proclamados electos los más votados que corresponda según la fórmula de representación electoral. Por ejemplo, plurinominales que compiten 7, tú impugnaste 3 y de esos 3 tú demostraste que utilizaron recursos estatales, lo sacas. Y de los otros 4 no vas a elecciones, se elimina la participación de los 3 que fueron impugnados. Y de esos 4 tú buscas cuál es el más votado y automáticamente le das las credenciales y entran de una vez a la Asamblea Nacional. ¿No sería necesario la realización de una nueva elección en esos casos? Aquí, de acuerdo al numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral. Claro está, hoy nosotros pedimos la participación de toda la sociedad, del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ¿quiénes fueron la mayoría de los candidatos que fueron impugnados? Los Cambio Democrático. Cambio Democrático. Y si se les demuestra que utilizaron recursos estatales o la causal que se está señalando, que es la numeral 14, ¿qué tú crees que va a pasar? Automáticamente quedan descalificados, no pueden participar en las elecciones y nos vamos entonces al resto de los... el análisis que hay que hacer mañana es empezar a buscar quiénes son los que quedaron de segundo y de tercero y de cuarto. Exactamente. Y ver cómo eso llevaría el balance de poder entre PRD y panameñismo. Exactamente, usted lo ha dicho. Esto es... Y bueno, y ahora mismo, si eso pasa hoy en la Asamblea, con la alianza del acuerdo de gobernabilidad, eso pasa. Bueno, ya las modificaciones, ¿no? Exactamente, aumenta entonces el caudal de las bancadas del PRD y aumentaría el caudal de la bancada del panameñismo. Y entonces quedarían impugnados y no tienen derecho a reclamar. Es más, no necesitamos ni sentencia, basta que se demuestre la causal por el Tribunal Electoral. Pero lógico, esto va a ser discutido por toda la sociedad, para que haya transparencia, para que haya igualdad de condiciones, y lo que tanto ustedes criticaron de por qué si yo utilicé recursos estatales, yo no puedo competir contra 8 millones de dólares, 14 millones de dólares, 16 millones de dólares, con algo que yo no tengo, entonces ahora hace mucho ellos más quedan sentido los indultos. Exactamente. Para las personas que están siendo objeto de procesos de impugnación. Por eso te dije ahora bien, para que eso ocurra tienen que pasar algunas cosas. Primero, esto tiene que ser ley de la República para poder reformar el Código Electoral. Por supuesto. Y luego las impugnaciones en el proceso del Tribunal Electoral se tiene que comprobar la causal y solo entonces
basta con eso. Aplicaría. Se ¿Esto sería de aplicaría efecto inmediato? De efecto inmediato. Claro, se está poniendo efecto retroactivo para que sea anterior, Ok. pero si te das cuenta no se necesita. ¿Por qué? Porque todavía el tribunal no ha señalado hasta la fecha si la causal se demostró o no se demostró. Si la ley queda vigente, por ejemplo, hipotéticamente la otra semana, y el tribunal en 2 semanas, 3 semanas demuestra la causal, automáticamente entonces ellos quedan descalificados y entran de una vez, reciben las credenciales y entran a la Asamblea Nacional. Interesante, gracias Qué bien, por ¿verdad? compartirlo Sí, aquí. primicia. ¿Qué tiene que ocurrir para que se arregle el problema del PRD? Ay, algunos dicen que refundación, otros dicen que consenso, otros dicen que se tiene que Dicen muchas cosas. Dicen muchas cosas. Yo siento, porque yo soy bastante nueva dentro del PRD, que todos nos tenemos que sentar a conversar. Yo soy, oye, tú sabes lo que a mí, que no me hicieron, pero yo sé que mi partido tiene que ser primero. Entonces, si nos sentamos todos y vamos a una participación igualitaria, porque ahorita mismo en el PRD sienten que una sola persona, hoy el Toro dijo, el partido le pertenece a 2 personas, Vinicio Robinson y Maribel Coco. Entonces, fueron palabras de él. No se debe ver así. Tú tienes que invitar al Toro, darle participación, tienes que invitar a Samuel, tienes que invitar a los notables, todos tenemos que hablar. Pero el problema es que ahorita mismo una sola persona quiere regir los destinos de 540.000 personas. No, y ya dijo que él no va a dar declaraciones a la prensa, porque eso sería entonces atentar contra otro miembro del PRD. Pero entonces ves que el Tribunal de Honor del partido establece que si nosotros vamos o hablamos de nuestro partido, ellos están en pie de vigilia. Ayer estuvieron aquí en ECO 360 el licenciado Castillero, el licenciado Rivera, que presentaron una acción que en el fondo, al final, lo que está persiguiendo es cuestionar las decisiones que se están tomando dentro del CEN. Dentro del CEN, por ser solo 5 miembros. Tema complicado, porque entiendo que no hay precedentes. O sea, no hay precedentes. Renunciaron 5, quedan 5, se hace el quórum de 3 de esos 5, sí. O simplemente es un tema complicado y el Tribunal Electoral creo que va a tener que... va a tener que resolver. ¿Por qué? Porque también es un vacío electoral y que establece que cuando hay vacío le toca a los magistrados llenarlo. Por eso fue que nosotros hicimos esta ley con estas modificaciones, porque había un vacío con relación a las causales de nulidad en las impugnaciones y no se sabía si ellos, por ejemplo, utilizaban recursos estatales porque tenían nuevamente que correr si estás cometiendo un ilícito. Y ya con esta ley la estamos llenando. Igual acá en el PRD, porque se habla, son 10 miembros, tiene que ser una mayoría simple, 5 más 1. Pero tú no puedes entonces tomar 5 miembros que estén entonces contra otros 5 que renunciaron y tomando decisiones que no han sido consultadas y donde la mayoría no está diciendo, vamos a decir, no son escuchadas o no hay participación. Entonces eso es lo que están cuestionando los abogados. Y señalan entonces que el Tribunal Electoral tiene que resolver en este sentido. Ya nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro conflicto interno, ya el Tribunal Electoral va a tener que intervenir. ¿Nos guste o no? Pero yo ayer le decía al final, a manera de conclusión a los licenciados que vinieron, que al final parece que va a ser el Tribunal Electoral quien va a tener que poner orden, entrar a resolver el problema del PRD. Y no por resolver el problema del PRD, sino ante los vacíos legales y ante los recursos que hay con la ley electoral. Y concluía también yo de que la democracia necesita oposición. O sea, mientras el PRD no se reorganice y no se ponga los pantalones de vuelta, el campo abierto está para Cambio Democrático como oposición. El PRD es un partido roncón, es un partido revolucionario. Sí, pero ahora se están roncando entre ustedes. Pero ahorita mismo, exactamente. Mira, yo me acuerdo que Bolo Flores una vez fue a una entrevista y me llamó la atención y la gente comenzó a atacarlo y él dijo, somos muy buenos, así lo dijo porque él se incluía, dándonos cuchilladas por la espalda entre nosotros, pero salgan afuera y ataquen a Ricardo Martinelli. Ahí sí se quedan callados. Se quedaba vacía la mesa. Se quedaba vacía la mesa. Entonces, por eso yo siento que fue la pérdida de nosotros, que no hemos hecho un análisis dentro del PRD. ¿Por qué? Ya llevamos 2 elecciones perdidas. Siento que no es el PRD que ataca, no es el PRD que cuestiona. Estoy hablando no dentro a nivel interno, sino a nivel de lo que está pasando. No hacemos oposición, nos acusaron de haber hecho, oposición cariñosa y que estábamos vendidos a Ricardo Martinelli y al final el pueblo es muy sabio. ¿Qué dijo? No, nosotros queremos una persona que de verdad vaya a tomar las riendas del país, que haga una oposición y que deshaga todos los entuertos que causó el gobierno anterior. Y ojalá pase eso, ¿no? Porque esa fue la promesa de campaña. Estamos conversando con la diputada Zulay Rodríguez en ECO 360
Al volver todavía nos queda un tema, vamos a hablar un poco, aprovechando que ya está acá, sobre Financial Pacific. Ya volvemos. Eco 360. Al alcance de tu mano, la distancia de tu dispositivo móvil. Tienes ahora toda la información accesible, la interacción y nuestra señal en vivo. Descarga gratuitamente la app de RPC Radio y está siempre conectado a lo que genera noticia, opinión, deporte, música. Descárgala ya. RPC Radio, los primeros siempre. Fruit Garden ofrece a sus clientes originales arreglos frutales, procesados con los más altos estándares de calidad. Arreglos para todo tipo de ocasiones especiales: San Valentín, cumpleaños, bodas, exposiciones, presentaciones y aniversarios. Fruit Garden, exquisitas flores comestibles. Para mayor información, contáctanos al 235-9628. Estamos ubicados en calle 64, San Francisco. Visita nuestro website. Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede participar escribiendo al @EcoTVPanamá. Estamos conversando con la diputada Zulay Rodríguez. El tema estaba muy bueno, ¿eh? El tema de la reforma electoral. Porque es que en el cambio me quedé haciendo la aritmética, estaba sumando qué dice el panameñismo, no sé cuál. Sí. Va a formar un tema, un rejuego importante de números si esto ocurre, Vamos a ver. Vamos a ver. Que primero tiene que ser ley de la República. Pero va a ser transparente, va a ser objetivo, llenas la ley electoral y es justo, es cuestión de justicia. Para cerrar el tema, yo creo que sí. Si a alguien se le comprueba que usó fondos públicos para ser electo, para ser beneficiado, esa persona tiene que estar fuera del concurso, fuera de la competencia y pagar por los delitos. Claro, punto. Exactamente. Eso es lo que todos los panameños queremos, Claro, no los PRD, los participar. panameñitas, lo que Exacto. todos los panameños queremos. Financial Pacific. Sabemos que usted obviamente tiene una vinculación directa con el caso, pues, que es la abogada de Maite Pellegrini. Y la hemos escuchado pues a lo largo de todo este tiempo con los argumentos. Sin embargo, hablábamos un poco en el cambio que, aparte del tema Maite Pellegrini, el problema, el conflicto, el escándalo de Financial Pacific, aquí tuvimos una vez a Carlos Barzallo, que fue parte del regulador en el pasado, y tratábamos de poner en perspectiva la gravedad de las cosas que ocurrieron. O sea, aquí se ignoró el regulador por completo, Totalmente. se ignoró las normativas, se ignoró todo lo que es la obligación de estar reportando a la autoridad. O sea, prácticamente se hizo lo que se dio la gana con las regulaciones. Y no sé si usted pudiera brevemente poner en contexto qué es el caso Financial Pacific con respecto a la gravedad de las cosas que ocurrieron. Okay. Financial Pacific era una casa de valores que se dedicaba a invertir los dineros que le daban los clientes de Financial Pacific, pero previo consentimiento y reporte a la Superintendencia del Mercado de Valores. En el interín, la Superintendencia del Mercado de Valores se dieron cuenta que hubo un desfalco de $20 millones. Cuando la Superintendencia del Mercado de Valores interpone la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Tercera del primer circuito judicial, que dijo... Esto lo inicia Alejandro Abud, ¿correcto? Exacto, lo inicia Alejandro Abud. ¿Qué dijo la Fiscalía Tercera? No podemos investigar porque se debió interponer una querella y no debió interponerse una denuncia. También dentro del interín, que es un tecnicismo totalmente tonto. Empezaron las trabas desde ahí. Empezaron las trabas desde ahí. Entonces, interponen también los directivos de Financial Pacific un amparo en la Corte Suprema de Justicia que le toca el famoso amparo Alejandro Moncada Luna. ¿Qué dice Alejandro Moncada Luna? No pueden intervenir la Casa de Valores de Financial Pacific. Intervenir es que van a investigar cómo se llevaron los dineros, qué hicieron con los dineros. La entidad autorizada por ley para intervenir cuando hay irregularidades, la Corte dice usted no puede intervenir. Usted no lo puede intervenir. Entonces, ¿qué les dio facilidad a estos directivos? Comenzar a alterar los reportes. Para decirlo en buen panameño, los protegió. Los protegió, exactamente. Entonces, como ellos necesitaban vender esa casa de valores, ¿qué hicieron ellos? Porque tú, para vender esa casa, tú no puedes tener querellas penales. Ellos vinieron y 5 meses después
acusaron a la secretaria de ellos, de cuarta categoría, que no era directivo, no era autoridad, no era oficial de cumplimiento, o sea, no tomaba decisiones, de que ella había desviado por 4 años a través de transferencias bancarias online, es decir, por internet, los 20 millones de dólares. Esa es Maite Pellegrini. Ese es Maite Pellegrini. Pero si tú te das cuenta, cuando tú vas a hacer una transferencia, aunque sea de 50 dólares, ¿qué hace el banco? El banco llama y dice, ¿autorizó o no autorizó esa transferencia? Ya sea de 50.000, imagínate, en 4 años. Es un 20. tema de sentido común pensar que se puede hacer una transferencia Claro. de una cantidad importante. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Le toca al fiscal 13, que sería el fiscal Julio Laforí. El fiscal Julio Laforí, nosotros interpusimos las pruebas, por favor, llame a los de la superintendencia, llame a los peritos, me negaron todas las pruebas. Tuve que irme hasta arriba en una apelación. ¿Y qué hizo el fiscal? Me interpone un amparo de garantías porque dice que yo y Maite Pellegrini le estábamos violando los derechos a Financial Pacific. Imagínate, una detenida. Aquí los investigadores quedaron investigados, porque el señor Abud quedó investigado y fuera, o no sé si tiene un proceso andando todavía. No, lo sé, ya ellos se lo quitaron. Entonces, ¿qué sucedió en el camino? Abud señaló que él renunciaba porque estaba Por recibiendo recuerdo. presiones y amenazas. ¿Qué pasó? La desaparición de Vernon Ramos. Sí, de eso quería hablarle, porque lastimosamente lo he dicho, el tiempo en sí, televisión es siempre muy me andan corto. aquí diciendo que hay que Sí. apurar. Las presiones contra Abud, Ajá, la desaparición de Vernon Vernon Ramos, Ramos. el atentado contra el señor Gustavo Gordón, Guerrero. Reportes desaparecidos de 2 miembros de la misma un exfuncionario que era de la superintendencia y que luego lo descubrieron. Ajá. Esto fue así, ¿no? Y que entraron a llevarse unos reportes y ahorita mismo están detenidos. Y yo un me ex- preguntaba aquí en Eco 360 el otro día que hablamos de este caso, ¿qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que O sea, se esconde? ¿qué es lo que se esconde que pasa todo Blanqueo esto de alrededor dinero. de este caso? Blanqueo de dinero. Maite Pellegrini le ha señalado y le mandó a Natanael Murgas. Blanqueo de dinero Ajá, de personas poderosas. Blanqueo sin duda, de porque para dinero que puedan del lograr estas círculo cosas. cero del gobierno anterior. Y nosotros lo hemos mencionado. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos no quieren dónde fueron las transferencias bancarias, qué hicieron con los dineros de los directivos de Financial Pacific. Coasec, ¿tú sabes cuál es Coasec? La intervinieron, la quebraron para devolverle 13 millones de dólares a Financial Pacific, que había depositado esos dineros de manera ilegal. Ya los dijeron antes de ayer los peritos de la misma superintendencia que fueron como testigos. Entonces, ¿qué pasó con Vernon Ramos? 2 días antes que Maite Pellegrini desapareciera, la contacta vía Skype. Él estaba investigando casos de armas, que a través de la Casa de Valores de Financial Pacific aparentemente utilizaban Dinero varias para- sociedades para vender y traficar armas afuera. Yo se lo dije a los fiscales. Los fiscales ninguno quiso investigar y yo lo llamé a Maite Pellegrini y aparentemente por eso fue que Vernon Ramos desapareció. Gustavo Gordón sabe todos los reportes y transferencias bancarias que se utilizaron. Acuérdate que incluso Ahora bien, pero después de estas amenazas, el señor Gordón me imagino que... tiene seguridad, todos ellos tienen seguridad. Ya fue, no quiero mencionar los nombres Sí, por no se seguridad de preocupe. los peritos, pero entendemos. ambas que fueron a declarar tenían seguridad. Incluso carros especiales que la pasaban a recoger y se las llevaban para evitar que atenten contra la vida y la integridad. Muy pronto Gustavo Gordón también tiene que declarar en este caso y no puedo Me decir queda la fecha. un minuto. Ok, otra cosa. ¿Sabes Cuente. quién está metido en el caso de Financial Pacific? Luis Bárcena, ex tesorero del Partido Popular en España. Le encontraron 48 millones de euros y adivina quiénes eran los que habían llevado ese dinero. Financial Pacific. O sea que te das cuenta que Financial Pacific está en muchas, vamos a decir, transferencias ilícitas de blanqueo de capitales. Última pregunta. Ajá. Me queda otro minuto. me Otro dice. minuto. Y estamos aquí Ok. negociando, aquí y allá. Estamos negociando, ok. ¿Sabremos la verdad los panameños? Sí. Cuando ¿Se Maite puede, declare, sí. nuestro sistema aguanta que sepamos la verdad de ese caso? No van a aguantar. No van a aguantar porque está el hijo del exmandatario implicado, porque Maite le llevaba O sea, la me cuenta refiero High Spirit. si nuestro sistema, o sea, nunca se ha dado en Panamá una decisión judicial que llegue hasta la gente de poder. Bueno, no van O a sea, aguantar. la pregunta es si este será el caso y si Mm. lograremos saber la verdad Mira, de todo lo que hay detrás. por Maite Pellegrini sí se va a saber la verdad. Otra cosa sería que realmente la procuradora actual, Ana Belfon, y la FORI se atrevan a formularles cargos a los directivos de Financial Pacific. Donde tú le formules cargo,
Vamos a ver si él Estás se hablando atreve. de los dos señores De estos. los dos señores, que no quiero mencionar los nombres, porque después te meten un proceso de calumnia a ti, un proceso de injuria a mí, cuando todos sabemos quiénes son ellos. Entonces, estos dos Usted ya señores... tiene licencia, me puede defender, ¿no? Yo te La puedo. Asamblea le dio licencia para... Sí, pero nada más llevo ese caso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Donde ellos, si el fiscal les formula cargo, porque ya los de la superintendencia les están haciendo señalamientos directos, tú los detienes, créeme que ellos cantan. Nadie soporta una detención. Pero vamos a ver si Julio Laforí se atreve a que de verdad la verdad surja a la luz pública. Pero yo pienso que mientras esté Ana Belfón y esté Julio Laforí y Johan Barrios como juez segundo, que están en componenda todo, ellos no quieren que la verdad se sepa. Pero bueno, entonces Pero tiene que cambiar esos funcionarios. hay que cambiarlos, a los tres. A los tres y formularle cargos a ellos dos. Formúlenselo. Y tú te vas a dar cuenta que no fueron ni 19 ni 20 millones. Ahí había blanqueo, ahí habían delitos económicos y había tráfico de armas. Una vez hubo una publicación que trataba de hacer un vínculo, diputada, entre José Ayub Prado. el grupo Odebrecht y un grupo brasileño y Sí. el grupo Sampaio y Sampaio. el dinero que entró a salvar o a comprar Bueno. la Casa de Valores, pero nunca más escuché esas vinculaciones. Se habla que el No sé si grupo eso quedó allí. Odebrecht, y eso le toca a Maite Pellegrini, porque sí hay vinculación, fueron los que realmente compraron Financial Pacific. ¿Para qué? Para ellos entonces tener la dirección y salvarle, porque estoy diciendo Hablando en vamos a singular. decir, hablando en singular, a los directivos de Financial Pacific para que no fueran investigados. Es más, hay muchas demandas de clientes en lo penal, que yo te lo puedo, a muchos americanos que se les llevaron 4 millones, 5 millones, 6 millones, fueron al Ministerio Público, ya yo tengo los expedientes. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? En vez de investigar a los directivos de Financial Pacific y a Financial Pacific, le sobreseían. Ellos han sobreseído todo en el Ministerio Público, pero a la secretaria de cuarta categoría, esa sí la tienen detenida. Oiga, la están tratando mejor en la Asamblea. Sí, bueno, sí, todavía no me Por han la de- pegado. Me Sí. refiero a eso. Sí. Después de aquella denuncia, ¿no ha habido más incidentes? No ha habido más incidentes, todavía. Estamos esperando porque el último incidente se dio entre Raúl Pineda y Patacón, que ya eso es un hecho público y notorio. Por eso que decían, me preguntaban, ¿el PRD las cosas se resuelven a golpes? Yo, bueno, pareciera que sí, pareciera, ¿no? Que ese es el conflicto interno que estábamos hablando. Hay grupos, o sea, en la sociedad panameña se ha perdido la capacidad de diálogo Sí, en varios círculos Sí. de la sociedad y Sí. ha alcanzado a los partidos políticos, Sí. porque ahora mismo parte de lo que pasa en el PRD creo que tiene que ver con Sí, que no hay una exacto. capacidad de diálogo. No hay porque aunque diálogo. haya intereses económicos penetrados, tú puedes sentarte a conversar y a negociar. Claro, por supuesto, tú no tienes que llegar a los golpes. Entonces, últimamente, cuando tú estás en desacuerdo, te llevan una turba de mujeres dentro del partido, porque a mí, o te agarran a golpes. Pareciera que esa fuera la solución que se está dando dentro de mi partido. Bueno, usted debería venir más a menudo por acá, por Por supuesto. ECO 360. Gracias. No necesita licencia para venir aquí. a No, ECO no 360. necesito licencia, estoy Así que, autorizada. muchas gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. gracias. La diputada Zulay Rodríguez. Eso ha sido Gracias. todo en la noche de hoy. Recuerde que estamos mañana de vuelta a las 8 de la noche. Chao.